la farmacia. Se trata de los alimentos especiales y los alimentos funcionales. Voy a empezar a compartirle. Esperemos un minuto más, ¿no? Me estoy pasando de apurona. No necesitan poner asistencia porque me firmaron una hoja por asistencia, ¿se acuerdan? No se olviden de ir pasando su clase de miel de abeja en el horario de teoría que les he asignado, en la fecha que les he asignado. Y tampoco se olviden de hacer la calificación de sus profesores. ¿Listo? Bueno, empezamos con lo que son los alimentos especiales y funcionales. Es nuestro último tema, así que préstenle atención. Bueno, ¿cuál es la definición que se da sobre los alimentos especiales? Pues se dice aquellos alimentos especiales no tienen un fin de tratar precisamente o de curar una patología, sino simplemente son alimentos en los cuales se ha aumentado la cantidad de principios esenciales. Recordemos que los principios esenciales son las vitaminas, los minerales, los aminoácidos esenciales y los ácidos grasos poliinsaturados, que también son los esenciales, con el objetivo de aumentar ese valor nutritivo del alimento, simplemente no por un fin terapéutico, como les decía, sino con fines nutritivos. Los alimentos especiales se elaboran para 5 situaciones. Primero, para situaciones en las que aumentan las necesidades de energía y nutrientes, pero fisiológicamente, alimentos sin gluten, alimentos reducidos en calorías, alimentos con reducido contenido en sodio y alimentos destinados a personas diabéticas. Fíjense que aquí se pueden utilizar en algunas patologías, por ejemplo, alimentos sin gluten. Recordemos que es para las personas celíacas, pero no es el fin del alimento que la persona se cure, digamos, porque no tiene un fin terapéutico. Igual los que están destinados a personas diabéticas, la diabetes es una patología. Sin embargo, con consumir estos alimentos, la persona no se va a curar de la diabetes. Entonces, no tienen un fin terapéutico, ¿no? Bueno, los alimentos que se usan en situaciones en las que se incrementan o aumentan las necesidades de energía y nutrientes, pues hay situaciones fisiológicas, como ser, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Cuando la señora está embarazada, dice, bueno, tiene que tomar alimentos que tengan más calcio, que tengan más ácido fólico. Durante la lactancia, eh, igual alimentos con muchas proteínas. Cuando el niño está en la etapa de crecimiento, en la adultez se necesitan alimentos con ciertos nutrientes esenciales ya. Menopausia para los deportistas también que tienen mayor demanda de energía y nutrientes, para ellos están estos alimentos. ¿Cuáles son los 3 principales grupos? El grupo de los alimentos enriquecidos con vitaminas y o con minerales. Como les decía, son alimentos que están destinados a cualquiera de estos grupos de personas con necesidades distintas. Por ejemplo, cuando estudiábamos leche, veíamos que había unas leches que eran enriquecidas con proteínas, como los ProteoPlus, enriquecidas con calcio, y no solamente se las elabora para estas situaciones, también se las elabora cuando, por ejemplo, en el proceso industrial, el producto pierde nutrientes, quizá por el calentamiento, por el tratamiento industrial. El hecho de reponer esos nutrientes lo transforman en un alimento especial. Y también para tratar algunas situaciones de salud pública, como por ejemplo para el manejo de las patologías asociadas con el bocio,
pues en Bolivia se utiliza la sal yodada, ¿no? Entonces es obligación de la industria adicionar este suplemento que es el yodo, que es un nutriente esencial. Lo mismo el enriquecimiento de las harinas con hierro, que es obligatorio en Bolivia, y eso se utiliza para poder solucionar problemas de salud pública. Luego tenemos los alimentos hiperproteicos, como por ejemplo los que tienen como base la soya, como batido o polvo hiperproteicos que vienen en sobres, que vienen en bebidas y que esto toman bastante la gente deportista, ¿no? Productos energéticos van a tener todos los elementos pues que son capaces de generar energía, especialmente energía de manera rápida, ¿no? Como por ejemplo glucosa, maltosa, dextrinas, es decir, alimentos que nos van a dar rápidamente energía, que también, bueno, lo utilizan los deportistas. Recordemos que estos productos energéticos no son los energizantes. Los que se llaman energizantes no tienen un fin energético, sino tienen un fin de dar cafeína que estimula a los neurotransmisores que nos hacen sentir menos cansados, por ejemplo, o bloquea los neurotransmisores que nos producen sueño. Estos tienen glucosa o algún otro azúcar simple que rápidamente nos va a dar energía. En el segundo grupo tenemos a los alimentos sin gluten. Esto yo sé que ustedes ya lo tienen bien claro, ¿no? Recuerden ustedes que los alimentos sin gluten están destinados a las personas que tienen intolerancia al gluten. ¿Y qué es el gluten? El gluten es la fracción gliadina que tienen todos los cereales. Y se acuerdan que les dije, apréndanse el TAC: trigo, avena, cebada, centeno. Estos tres cereales tienen sus prolaminas que generan eh, en las personas una serie de reacciones inmunológicas que dañan el epitelio intestinal. El epitelio se llena de úlceras, de llagas y la persona no puede absorber ningún nutriente. Y cuando la persona deja de consumir los alimentos que tienen estos cereales, la patología se revierte. Entonces, lógicamente, van a ser alimentos que no tengan trigo, avena, cebada, centeno y que más bien se elaboren con otros cereales, tal como el arroz, el maíz, el mijo, el sorgo, ¿no? En lugar de estos cuatro que son los que causan las patologías. También los que se elaboran con almidones de yuca, por ejemplo, un cuñapé es libre de gluten. Los que se elaboran con harina de soya, pero ni estos cereales que hemos mencionado, ni el almidón de yuca, ni la harina de soya puede formar pan. Entonces, se hacen o se elaboran alternativas parecidas al pan, como por ejemplo galletas, pastas, sopas, pasteles, Sí, pero sí, esa es 60 bolivianos cada cuadrito. 19. Caro todo. Yo dije barato en la planta ni final, pero pelota me están tirando, ¿no? No sé para qué se conectan si no van a atender. Siempre los alimentos que están libres de gluten llevan, ¿no? Gluten free o sin gluten y se ven unas espigas de trigo. Quiere decir que no contiene trigo. O a veces dice sin TAC, sin trigo, avena, cebada, centeno. Los alimentos reducidos en calorías. Los alimentos reducidos en calorías se utilizan para aquellas personas que no quieren dejar de comer los alimentos convencionales, pero mm, generalmente son personas que quieren reducir de peso, entonces quieren consumir alimentos que no tengan mucha energía, que no sean energéticos, ¿no? Entonces estos alimentos reducen la cantidad de nutrientes energéticos, reducen la cantidad de azúcares y también la cantidad de grasa, porque son, acuérdense, los principios más energéticos, y aumentan la cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. Son ricos en proteínas.
Eh, Hay algunos alimentos que vienen cero azúcar y ahí en la etiqueta dice sin azúcar y con edulcorante artificial, dice dietético. Entonces hay que leer la composición, pero hay una variante de los alimentos que se llaman los alimentos light. Los alimentos light no son alimentos que no tengan nutrientes energéticos. Tienen 30% menos que el producto original o el producto de referencia. Es decir, si yo me compro una mermelada light, no es mermelada que no contiene azúcar. Sí contiene, pero contiene un 30% menos que un azúcar convencional. Ahora, si compro una dietética, aunque siempre es mejor leer, pero la que dice diet, dietética, no lleva, por ejemplo, ningún carbohidrato. O dice productos cero, ¿no? Los alimentos reducidos en sodio tampoco tratan ninguna patología, pero son alimentos que algunas personas, por ejemplo, una señora embarazada que tiene retención de líquidos, le prohíben el consumo de sal o de sodio para que no haya esa retención de líquidos. Los alimentos ricos en sodio, perdón, dicho, reducidos en sodio, son aquellos que como máximo tienen 120 miligramos de sodio en 100 gramos del producto terminado. Por ejemplo, ¿no? Una galleta salada tiene en 100 gramos de galleta máximo hay 120 miligramos de sodio. Ahora, también se elaboran condimentos especiales que están destinados a utilizarse para los alimentos y que son también reducidos en sodio. Por ejemplo, hay sales que tienen 50% menos sodio y vienen mezcladas con otro excipiente, 50%, entonces es una sal con menos sodio. O tenemos, por ejemplo, este producto que se llama Biosal, tiene potasio. Son, utilizan el cloruro de potasio como, como condimento, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta biosal. Pero la recomendación es que este producto no se debe cocinar porque cuando el cloruro de potasio lo calentamos, el alimento se vuelve amargo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda máximo 2 gramos de sodio por día. Recordemos que una cucharilla de té tiene 5 gramos aproximadamente. Entonces, al día, ¿no? Entonces, eso tenemos que administrar en los distintos alimentos que estamos consumiendo. 2 gramos de sodio están en 5 gramos de sal, es decir, una cucharada de café, yo dije de té, ¿no? Una cucharada de café tiene 2 gramos de sodio. Eso es lo que tenemos que administrar en todas nuestras ingestas en las 24 horas. Tenemos los alimentos que están destinados a las personas diabéticas. Las personas diabéticas sabemos que tienen problemas con el metabolismo de la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, si bien pueden tener niveles normales o altos de insulina, esta insulina no está trabajando porque es una insulina defectuosa. No lleva, no permite el ingreso del azúcar hacia las células. O cuando es una diabetes de tipo 1 de los insulino dependientes, no hay insulina. Entonces tienen problemas en el metabolismo de los hidratos de carbono. Estos alimentos que están destinados a las personas diabéticas tienen limitado consumo de glúcidos 23 al 50% respecto al alimento original. O sea que tienen la mitad o la cuarta parte de azúcar del alimento original. Entonces, para reemplazar, digamos, el elemento que le va a dar el sabor dulce al producto, se pueden utilizar azúcares que no eleven el índice glucémico, por ejemplo, la fructosa que es más dulce que el azúcar, lo cual los hace utilizar menos cantidad del edulcorante. Y no es que la fructosa no se vaya a transformar después en glucosa, porque sí se transforma, pero
esa transformación es lenta porque en los primeros pasos la fructosa no demanda la participación de la insulina. También pues, se pueden utilizar edulcorantes, por ejemplo, los edulcorantes alcohol. Recuerden ustedes que habíamos visto manitol, sorbitol, xilitol, que son derivados de alcoholes que tienen sabor dulce, pero que producen diarrea. Y también pues se pueden utilizar los edulcorantes artificiales que ya hemos estudiado, ¿no? Sacarina, ciclamato, acesulfame de potasio, stevia, etcétera. Otra recomendación para este tipo de alimentos es que tienen una reducción del contenido de grasa, especialmente las grasas saturadas, porque generalmente las personas diabéticas tienen otros problemas metabólicos. Generalmente cursan con dislipemia, con elevaciones del colesterol. Entonces, a la vez que se reduce la cantidad de azúcares, también se puede reducir la cantidad de grasas, especialmente saturadas. Por ejemplo, aquí yo les he puesto unas galletas de avena, lógicamente que pueden estar indicadas para una persona diabética. Dice light, ¿no? Una, una galleta light, recuérdense que tiene 30% menos de azúcar del producto de referencia, entonces coincide, ¿no? Porque para personas diabéticas se reduce del 23 al 50% del producto original. Y lógicamente también se reduce la cantidad de grasa saturada. Como segundo grupo, vamos a hablar de los alimentos funcionales. ¿Hay alguna pregunta aquí sobre los alimentos especiales, chicos? Fíjense que se utilizan en algunas patologías, pero su objetivo no es terapéutico, porque con consumir esos alimentos la persona no se va a curar de la diabetes, ¿no? No se va a curar de una insuficiencia renal, digamos, ¿no? Pero sí tiene los nutrientes esenciales y que cubren las necesidades alimentarias de la persona. También se utilizan en situaciones fisiológicas, hemos dicho, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta acá? Doctora, en caso de la sal, ¿cómo podemos saber que contiene yodo, ya que hemos visto varios tipos de sales que en el mercado que no contienen lo que es ese producto esencial? Mire, más o menos salió un decreto supremo más o menos en la década del 70 y todas las sales que se comercializan en Bolivia son yodadas, a no ser que entre alguna sal de contrabando. La sal que nosotros compramos, que ahora cuesta 2 bolivianos el paquete, lean ustedes, tiene yodo. Y yo sé con certeza de que es sumamente controlado el tema de la sal. Yo tengo mi aparceira, digamos, que trabaja en la prefectura, en el programa de micronutrientes, y ella trabaja precisamente en el control de micronutrientes que están determinados a partir del Ministerio de Salud. Entonces, todo el tiempo se están controlando la iodización de la sal y el contenido de hierro que tienen las harinas en ese programa de micronutrientes. Entonces se pasan titulando sal, 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 sal. Y lógicamente hay sales que no cumplen, hay otras que tienen un poco más, pero no está atribuido a que, por ejemplo, los productores de sal de mesa quieran hacer un fraude, digamos, ¿no? Sino básicamente el problema se da en la deficiencias que hay en la homogeneización de las sales de yodo con la sal, digamos, ¿no? Entonces quizá no homogeneiza muy bien y hay zonas de la producción donde no tiene suficiente yodo, pero hay otras partes donde el producto está en exceso. Entonces, mm, es algo que nosotros prácticamente lo tenemos que descuidar, porque eso ya es una ley, ¿no? Incluso posterior a eso ha sido la determinación del enriquecimiento, por ejemplo, de las harinas con hierro o de los aceites con vitamina A. Todos esos vienen ya por resolución enriquecidos, ¿no? Porque son alimentos destinados a tratar patologías prevalentes que tiene nuestra población. Entonces eso ya viene determinado directamente desde el Ministerio de Salud. Ya, muchas gracias, doctora. Ya, vamos a continuar, ¿ya?
Ahora vamos a hablar de lo que son los alimentos funcionales. Un alimento funcional es aquel que tiene un efecto beneficioso sobre una o varias funciones específicas en el organismo. Pero esto sí, nosotros lo consumimos para mejorar nuestra salud o para reducir el riesgo de tener enfermedades posteriormente. Estos sí se están asociados con alimentos saludables, alimentos que nos van a ayudar a no enfermarnos. ¿Qué características tienen? Tienen una presentación similar al convencional, forman parte de la dieta normal y son beneficiosos para la salud o reducen el riesgo de las enfermedades crónicas. Por ejemplo, el consumir un yogur con probióticos, ¿no? Nosotros lo conseguimos en el supermercado generalmente, ¿no? Porque en el mercado no tienen tanta demanda. Tienen bacterias que favorecen el desarrollo de la flora intestinal, vienen en el envase de yogur que están junto con los otros yogures, cuestan igual que los otros yogures y nos los comemos como parte de nuestra dieta normal, pero ya con una actitud preventiva. Y ejemplos de los alimentos funcionales, los más relevantes son tres, los que se llaman los probióticos, los prebióticos y la fibra. ¿Dónde pone este cuadrito? Ahí. ¿Cuáles son los alimentos probióticos? Como les decía ahorita, son alimentos que tienen bacterias viables, vivas, de los géneros que abundan, por ejemplo, en nuestra flora intestinal, básicamente lactobacilo, distintas especies de lactobacilo, y que nosotros los encontramos, como digo, en los yogures, ¿no es cierto? En el yogur es lo más común, como probiótico, pero también los encontramos en forma farmacéutica. Entonces, aquí yo les he traído el Florestor. Hay otros, ¿no? Como por ejemplo, hay un Bioflora, he visto otro que se llama enterogermina. Todo, hay una gran gama, vamos a decir, en el comercio que contienen estos microorganismos viables. Aquí, por ejemplo, pueden venir liofilizados, ¿no? Pero ustedes saben que la liofilización es una deshidratación sin calor y que cuando nosotros le colocamos agua inmediatamente vuelven los microorganismos a la vida. Estas formas farmacéuticas que nosotros vemos nos las venden en las situaciones de diarrea, especialmente en los niños, en los adultos, cuando no es conveniente darle, por ejemplo, un antibiótico porque puede ser, por ejemplo, una diarrea de origen viral. Entonces, proporcionan antibióticos naturales, producen o ayudan a la rehidratación y también aumentan las defensas a nivel básicamente intestinal, porque con promover el desarrollo de una flora buena, esa se impone sobre la flora patológica y con sus antibióticos, pues permite tratar ese tipo de patologías, especialmente las diarreas. Luego tenemos los prebióticos. Los prebióticos son todos estos alimentos que le van a dar elementos a nuestras bacterias intestinales para que ellas trabajen mejor, para que produzcan mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta, para que se desarrolle mejor nuestra flora, mejora nuestro sistema digestivo y con ello nosotros podemos prevenir el cáncer. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de alimentos que le van a dar a esa flora intestinal todos los elementos nutritivos, vamos a decir, que esos microorganismos necesitan. Son prebióticos, por ejemplo, el consumo de frutas como las ciruelas, las legumbres, las manzanas, el chocolate. Le van a dar a nuestras bacterias los nutrientes para las bacterias. Entonces, fíjense que entre probiótico y prebiótico
hay diferencia. El probiótico es el alimento que nos da a las bacterias vivas o viables. Vivas, por ejemplo, en un yogur, viables, por ejemplo, en un producto farmacéutico. El prebiótico yo no lo puedo comprar como una forma farmacéutica, pero sí lo puedo encontrar como en los productos naturales, como por ejemplo las frutas, la leche, el guineo, las legumbres, las ciruelas. Estos alimentos naturales que no están, voy a decir, en una forma industrial, van a darle a nuestro intestino, a las bacterias intestinales, todos los elementos necesarios para que ellas, por ejemplo, produzcan grandes cantidades de ácidos grasos de cadena corta que previenen el cáncer. Y finalmente la fibra dietética, que está formada por polisacáridos que son de origen vegetal. Encontramos estos polisacáridos en las frutas, en las hortalizas, en las verduras, en los cereales y también en las legumbres. O sea, la fibra dietética no tiene nada que ver con la fibra muscular. Me refiero a los polisacáridos de origen vegetal, que como los habíamos estudiado, mejoran el tránsito intestinal, reducen el colesterol, previenen las enfermedades coronarias porque manejan, perdón, al reducir el colesterol, reducen los triglicéridos, se evitan las enfermedades coronarias. Las enfermedades coronarias es la formación de placas ateromatosas de grasas en las arterias que coronan nuestro corazón, de las arterias que irrigan el corazón. Y con eso, pues nosotros vamos a impedir los infartos del miocardio. Y también con esta fibra dietética que limpia nuestro intestino de tantos agentes que son cancerígenos, entonces reducimos la posibilidad de desarrollar cáncer. Bien, ¿qué preguntas hay acá, chicos? O sea, lo único que voy a encontrar como forma farmacéutica son probióticos. Como alimento lo voy a encontrar como yogur, los probióticos también, ¿no? Hay cremas que son probióticas, pero generalmente son productos lácteos que vienen como probióticos. Creo que leches vienen también con probióticos. Los prebióticos son productos naturales, no los voy a encontrar industrializados. Y la fibra, pues también son productos naturales, aunque la puedo encontrar a la fibra en forma farmacéutica, ¿no? ¿Se acuerdan que había la fibra soluble y había la fibra insoluble? La fibra soluble, como por ejemplo el fibrasol, ¿qué se llamaba? Había un americano. Bueno, son todos esos que vienen en el sobrecito con sabor naranja que se disuelven en un vaso de agua y que forman gel a nivel del intestino. Esa es la fibra soluble, porque se hincha. Las algas son fibra soluble. Y la fibra insoluble, recuerden que era el salvado de trigo, el salvado de avena, que no se hincha, pero que también produce el barrido de los compuestos nocivos que nosotros ingerimos en medio de la alimentación. Y al realizar el barrido intestinal, reducimos la posibilidad de desarrollar cáncer. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿hasta ahí está comprendido? Sí, doctora. Ya. Bueno, el tema en realidad se llama alimentos funcionales y alimentos especiales, que ya los hemos visto, pero yo les voy a hacer una pequeña mención a lo que son los alimentos transgénicos. Lógico que esto ya ustedes lo llevan en la parte con el doctor Dante, ¿no? De biotecnología, pero yo tengo que mencionarlo también. ¿Y qué es un alimento transgénico? Un alimento transgénico es aquel que experimenta la transferencia de genes de una especie diferente, pero ni siquiera son especies relacionadas, ¿no? Generalmente son genes de bacterias, ¿no? Son genes de animales. El producto que se obtiene es el organismo genéticamente modificado, por ejemplo, esta manzana.
En el transgénico se van a desarrollar propiedades diferentes que no tenía el alimento en su forma natural. Por ejemplo, un alimento orgánico son manzanas más pequeñas, más deslucidas de color, vamos a ver, ¿no? Y ya una manzana transgénica tiene un tamaño más grande, el color es más intenso, más atractivo. Quizá esto desde el punto de vista organoléptico, ¿no? Pero el trasfondo, lo más importante, es que gracias a estos alimentos, organismos genéticamente modificados, se puede desarrollar resistencia a las plagas, tolerancia a los herbicidas y mejorar las propiedades tecnológicas y nutritivas. O sea, elevar el valor nutritivo del alimento o hacer que tenga mejor sabor, por ejemplo. Y yo les voy a mostrar 4 ejemplos. Este, por ejemplo, el referido al maíz transgénico, que es el maíz BT, de lo cual muchos los productores están reclamando, digamos, que el gobierno les autorice producir maíz transgénico, porque usualmente el maíz es atacado por el gusano taladro. Es un gusano que destruye la producción. En una plantación puede destruir el 20% y se dice que a nivel mundial el 4% de la población, de la producción de maíz es dañada por este gusano. ¿Qué es lo que se coloca al maíz? El gen de la endotoxina del Bacillus thuringiensis, por eso se llama maíz BT, por Bacillus thuringiensis. Este gen produce una toxina, una endotoxina, que se desarrolla en el maíz y que ataca las células epiteliales del gusano taladro en su estado de larva. Entonces, el gusano no llega a crecer, muere y de esta manera, pues no hay daño a la producción de maíz. Tenemos, por ejemplo, los tomates y fresas. Sabemos que son productos que no se pueden conservar a bajas temperaturas porque pierden totalmente la textura. Entonces se obtienen tomates y frutillas o fresas transgénicas donde se le inserta el gen, un gen que tienen los pescados del Ártico que sintetizan proteínas anticongelantes. Entonces los tomates y fresas van a desarrollar proteínas anticongelantes de tal manera que no van a ser afectados por las bajas temperaturas. Tenemos otra forma, digamos, de organismos genéticamente modificados, son los tomates de estructura modificada. El principal problema de los tomates es su ablandamiento que ocurre en el transporte. Muchas veces se aplastan los tomates, ¿no? Porque se ablandan rápidamente. ¿Y por qué es el ablandamiento? Porque las pectinas, que son los polisacáridos de soporte de una fruta o de una hortaliza, empiezan a hidrolizarse. Entonces se empiezan a ablandar y fácilmente se aplastan los tomates. Entonces, ¿qué es lo que se coloca? Se coloca un gen que bloquea la síntesis de poligalacturonasa, es decir, bloquea la hidrólisis de la pectina. La poligalacturonasa, es la enzima que hidroliza la pectina y que provoca el ablandamiento del tomate. Bloqueando a esta enzima, entonces se evita la hidrólisis de la pectina y por ende el ablandamiento del tomate. Otro ejemplo es el aceite de perfil modificado de canola. Este es un aceite que nosotros no lo consumimos, pero se consume bastante en Estados Unidos, en el cual se cambian los ácidos grasos y se obtiene un aceite aromático que tiene mayor demanda para la cocina. ¿Cuál es la modificación de este aceite de canola? Se le coloca a la canola un gen de laurel de la Bahía de California y este gen codifica una enzima para que se sintetice ácido láurico. Es decir, el aceite de canola a nivel de sus ácidos grasos tiene una enzima en la canola para sintetizar ácido láurico. El ácido láurico es el que predomina en el laurel. Entonces se obtiene un aceite aromático con aroma a laurel
que se utiliza mucho, bueno, en la tecnología industrial o en la elaboración de productos alimenticios. Bien, chicos, este es el tema. Este es nuestro último tema. ¿Qué preguntas, qué comentarios hay? Hola, Doctora, ¿sí? Hola, ¿qué dice? No necesitan poner asistencia porque ustedes ya me firmaron una hoja, si se recuerdan. Todo está claro, chicos, no hay pregunta. Sí, doctora. Bueno, con este tema hemos cerrado con broche de oro nuestra asignatura. Sinceramente y de todo corazón quiero que aprueben la materia, pónganle empeño. Estas últimas prácticas de laboratorio, este último parcial, puede ser en la palanca que los empuje si es que están un poco bajos de nota. Si yo veo estudiantes que realmente a último momento han reaccionado, se han preparado y ya no les da, yo los voy a empujar con un poquito, ¿no? Y yo la verdad que yo no quisiera que ustedes se queden a segunda instancia, no quisiera más que se queden a repetir la asignatura, entonces chicos, pónganle empeño. Fíjense que el último parcial les he sacado estos temas que si bien son cortitos, tienen mucha información. Se los he sacado con el objetivo de que ustedes puedan estudiar menos contenido y saquen mayor puntaje. Así que pónganle ganas. Nos vamos a ver con una sola vez en el horario de teoría porque vamos a ir rotando los grupos, ¿no? Por ejemplo, el día miércoles, el A y B se subdivide en 4 subgrupos de laboratorio. El C y D también en la tarde se divide en 4 subgrupos, entonces vamos a utilizar 4 miércoles. Nos vamos a ver con cada grupo una sola vez. Pónganle ganas, la práctica de miel es muy sencilla, la práctica de leche no es difícil, pero tiene hartos ensayos, entonces pónganle ganas porque así sea un 2 que tengan en la tercera temporada, les va a aumentar la nota, ¿ya? Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima semana, el día miércoles con lo que nos toque, el día jueves no, porque hay un parcial, y el día viernes también con lo que nos toque, ¿ya? Que tengan buenas tardes. Hasta luego, chicos. Luego, doctora, Hasta luego, Hasta luego. doctora.